Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi espíritu. ¿Qué dice? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los dos aspectos que quiero que entiendan, no voy a predicar acerca del contexto, voy a tomar solamente ese versículo como ejemplo para titular esto. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en mi presente, en mi carne, en mi día, en este día, hoy que estoy acá, ya no lo vivo yo. Lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Quien se entregó, dice, quien se entregó, ¿por qué? A sí mismo, ¿por quién? Por mí. Entonces, el vivir en la fe de Jesús, escúchate porque vamos a hablar acerca de, no vamos a hablar acerca de qué es la fe, no vamos a hablar acerca de la fe de Dios, no vamos a hablar acerca de la fe del hombre, vamos a hablar acerca de qué es tener fe. ¿Estamos acá? ¿Qué es tener fe? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, vivir en la fe del Hijo de Dios es entender que vivir en fe es una entrega total. Porque si vivimos en la fe del Hijo de Dios, tomando el ejemplo de Pablo, vivir en la fe del Hijo de Dios es una entrega total. Por eso te rompí con la devoción. Porque la palabra devoción lo que significa es una entrega total. Usted le entregó su vida al Señor y ya no vive usted, más vive Cristo en ti. Y lo que ahora deberías vivir en la fe, en tu carne, ya no vives en tu carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Porque se entregó por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Entendieron eso? Entonces, para entender entonces qué es tener fe. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el autor y consumador de la fe? Budas no es el autor y consumador de la fe. Un vaso de agua, una vela, una imagen en una carterita, ninguna forma de religión que no sea a la manera de Dios, eso es fe. Amén. Eso es mentira, eso es error, eso es engaño, eso es idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a ver hoy qué es tener fe. Y para eso entonces vamos a el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escucha esto, otras traducciones dicen, es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, la demostración de aquello que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quería traerle unas fotos hoy, pero se me olvidó pasárselas a Denis para ponerla ahí, para que vieran qué dicen otras traducciones acerca de la fe. Amén. Entonces, la pregunta que tuviéramos que hacernos, ¿qué es tener fe? Vamos a Santiago, capítulo 2. ¿Cuántos quieren tener fe? Santiago, capítulo 2, versículo 19 al 26, Marisa. Y te voy a ir haciendo pausas, así que lee un poquito lento. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuchen esto, entiendan. Tú crees que Dios es uno, porque en este mundo muchos creen en Dios. Escuchen esto, aún personas que nosotros conocemos, aún aquellos que se dicen ser cristianos, lo conocemos, ellos dicen que creen en Dios. Escucha esto, ellos dicen que creen en Dios, pero no se mueven como Dios quiere que te muevas. Entonces vamos a hablar acerca de, entonces, no es que digas que tienes fe, sino qué cosa es tener fe. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno solo? Bien tú haces en decir que Dios es uno solo, porque eso es una realidad, eso es una verdad. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan, quizás tienen más temor que tú, que no obedeces a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo lo de Santiago ahí. Amén. Otro versículo, Marisa. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Para un momentico, vayan entendiendo que dice hombre vano, que la fe sin obras es obra muerta. Amén. Santiago está hablando a la iglesia, escuchen esto,
en este punto, en esta carta de Santiago, está hablando a la iglesia. Escucha esto, la iglesia vaga, la iglesia que se cree que sin hacer nada y solamente decir que tienen fe en Dios y creer en Dios y haber creído en Jesucristo, sin hacer nada, tal vago arrascándose la barriga sin hacer nada, sin trabajar para el Señor, eso es fe. Si no le dice, oh hombre vano, ¿qué tú quieres? ¿Quieres saber tú que la fe sin obras es obra muerta? ¿Sigue leyendo? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Para un momentico. Mira cómo dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Las obras no vienen primero. Primero viene la fe y después vienen las obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se puede separar. La fe para ser salvo, escúchate, la fe para ser salvo no es esta fe. Estamos hablando de otra fe. Estamos hablando de la fe, escúchate, estamos hablando de la fe que obra para obedecer a Dios. No es la fe la que obra para ser salvo, porque la fe que obra para ser salvo es una convicción que produce el Espíritu Santo en tu corazón. Reconociste que eres pecador, necesitabas a Jesucristo, y aquí entonces es donde viene la fe que empieza a obrar en tu vida para salvación y vida eterna. Sigue leyendo. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Dice, la fe se perfecciona por las obras, porque las obras son las que muestran la fe que tú dices tener. Entonces la pregunta es, no es que digo que tengo fe, sino que tengo verdadera fe. Sigue leyendo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Escucha esto, se cumplió lo que dice la escritura, por la fe nada más o por las obras también. Amén. Abraham no tenía que, en aquel entonces Abraham no tenía que sacrificar animales. No tenía ningún tipo de ley de la que Dios le dio al pueblo judío en el Sinaí. Abraham no tenía esas leyes. La ley que tenía Abraham era la fe que tenía para obedecer a Dios. Esa era la fe que tenía Abraham. Y por eso era que sacrificaba carnero. Por eso era que sacrificaba vacas. Por eso era que hacía esto. Por eso era que se movía. ¿Cuántos dicen amén? Pero Abraham no tenía la ley del sacerdocio levítico. Abraham no tenía esas leyes. Abraham tenía la fe en Dios que lo hacía moverse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esa es la fe que tú y yo tenemos hoy, porque tú y yo somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Como dice el apóstol Pablo, dice, los que creen son bendecidos juntamente con el creyente Abraham, y son hijos de Abraham, porque son hijos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál promesa? La de Isaac. ¿Cuántos están acá? ¿Sigue leyendo, Marisa? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice, vosotros veis que los hombres también son justificados por las obras y no solamente por la fe. La ramera Rahab, cuando Dios mandó a Josué a Jericó, entraron a Jericó. La ramera prostituta Rahab, ¿fue justificada solamente por creer que ellos eran hijos del Dios de Israel? ¿O fue justificada porque los escondió y los escondió para que no lo cogieran la gente o los malvados de ahí de Jericó, los soldados de Jericó? La fe de Rahab, la fe de ella actuó por las obras y fue justificada por sus obras. Porque si hubiese creído y no hubiese hecho nada, en vano es que hubiese creído. Así eres tú y así soy yo. Si creíste nada más y no haces nada, en vano es que hubieses creído. Si creíste hoy y no estás en la iglesia hoy, en vano es que hubieses creído. No sé si están acá. Si estás haciendo lo que te da la gana y estás en el mundo o te vas para el mundo, en vano es que hubieses creído. Sigue leyendo, Marisa. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Como el cuerpo, mire el ejemplo de Santiago, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así es la fe sin obras. Tú puedes decir que tienes fe hoy y está bien, eso está muy bueno. Tú tienes fe en Dios, tú crees que Dios es uno, tú crees. Los demonios también lo hacen y siguen siendo demonios. Son espíritus oscuros. ¿Cuántos dicen amén? Están muertos, están condenados al infierno sin la vida eterna, al infierno y no a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos acá? Entonces, la fe que tú y yo decimos profesar tiene que producir algo. Si no produce el fruto de la devoción, de lo que empezamos diciendo, si no produce el fruto de la devoción,
si no produce el fruto del compromiso, si no produce el fruto de decir que sí a Dios, en vano es que tú creas. Decir que creo en Dios. Tienes que mostrar que crees en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener fe toma un corazón convencido. Tener fe toma un corazón convencido. ¿Por qué tener fe toma un corazón convencido? Porque hay muchos, escuchen esto, porque hay muchos hoy en día que necesitan ser convencidos en su corazón, no en su mente, porque la fe no va en la mente, la fe va en el corazón. Y hoy en día hay muchos que necesitan ser convencidos en su corazón, convencidos del servicio a Dios, convencidos del ministerio, convencidos de la salvación, convencidos de que en esta tierra sin Cristo no tienes nada ni tienes a nadie, convencidos de todas esas cosas, convencidos de que no voy a hacer un yugo desigual con nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Una persona que cree en Dios. Escucha esto, la fe no viene sin las obras, amados míos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer, pero así también pone el hacer. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es enseñarnos a nosotros a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Escuchen esto, si estamos haciendo más lo malo que lo bueno, hay un problema. Tu corazón no está convencido. No hay fe todavía de Dios en tu corazón. Usted quiere creer, pero todavía esa fe no ha alcanzado lo que necesita alcanzar. Estoy introduciendo nada más. ¿Amén? Peligro cuando digo estoy introduciendo. El poder de la convención. Si usted está convencido, escuche esto, si usted está convencido, aunque te encuentres en el error, escuchen esto. Si usted está convencido, el poder del convencimiento, una persona convencida. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú estás convencido en tu corazón de que esta es tu iglesia? ¿Estás convencido de tu ministerio? ¿Estás convencido de tu fe? ¿Estás convencido? Escuchen esto. El poder de la convicción es el siguiente. Una persona convencida de algo o de su fe, aunque esté en el error, se mantiene en el error. Porque dice, yo creo en esto. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no han escuchado a los católicos profesantes que dicen, yo soy católico y no hay quien lo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy testigo de Jehová y no hay quien lo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en Dios a mi manera y no hay quien lo cambie. ¿Qué es eso? Una convicción. El que está convencido, aunque esté en el error, se mantiene en el error. Nosotros hoy, que tenemos al Cristo de la verdad, al Cristo de la gloria, al Cristo de la luz, al Cristo de la vida, nos falta mucha convicción para comprometernos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Esto es solamente introducir. Estoy introduciendo. Amárrate el cinto. Amén. Entonces, el poder de la convicción. Si usted está convencido, aunque estés en el error, usted cree a ese error. ¿Cuántos dicen amén? Yo les pongo el ejemplo. Mi vida propia. Cuando el Señor me recibió, me convertí, me decidí seguir al Señor. Nosotros íbamos a una iglesia apóstata. Pero bueno, ahí está mi esposa. A ella no le gustaba ir a esa iglesia. ¿Y qué te decía yo? Esa es mi iglesia, ese es mi pastor, ahí voy a ir yo. Y ahí iba a ir hasta que el Señor me libertó. Entonces la convicción es, aunque estés en el error, si usted está convencido de eso, oye, Dios puede contar contigo. Si está convencido del error, del engaño y la mentira, Satanás puede contar contigo. Pero si está convencido de la verdad, del camino, que es Cristo Jesús, que es el servicio a Dios, que es la vida, que es la entrega, que es la devoción total, orar en la mañana, me levanto en la mañana. Oye, ni 15 minutos tenemos para Jesucristo en la mañana cuando nos levantamos. No ponemos el reloj media hora antes para tirarnos a orar. Nos coge polvo la Biblia. La abres nada más cuando vienes a la iglesia o cuando hay un estudio. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es devoción, eso no es fe. Es una fe fría, pero no una fe activa, no una fe viva. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea 10 o 15 minutos hay diario para dedicárselo a Dios. No en la lectura, en oración. Si usted no sabe orar, sé humilde y pídele a Dios, Señor, yo no sé orar. ¿Cómo oro? Como le preguntaron los apóstoles, Señor, ¿cómo oro? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Qué es tener fe? Si lo copias, ¿qué es tener fe?
La fe, escucha esto, la fe, ¿qué es tener fe? Jamás duda, escucha esto, tener fe, esa fe jamás duda para obedecer a Dios y su palabra. Entonces, ¿qué es tener fe? Esa fe que tengas jamás dudará para obedecer su palabra. ¿Sabes por qué? Hay muchos que justifican la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no la entienden, porque no la han entendido, no está revelada en su corazón. Tú sabes que Cristo te amó, sabes que Cristo se reveló y murió por tus pecados, pero la palabra todavía no está revelada en tu corazón. Mira, le voy a poner un ejemplo. Si la palabra estuviera revelada en el corazón de una persona que sabe cuál es el propósito de la congregación, jamás falta la iglesia. Jamás se aparta de la iglesia. Eso es la palabra revelada en el corazón de una persona. Usted sabe lo que dice. Usted le han predicado lo que dice, pero no está revelada en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. La fe, escucha esto. ¿Qué es fe? ¿O qué es tener fe? Mejor dicho, ¿qué es tener fe? Tener fe es un producto que tú tienes. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué es tener fe? Es un producto que tienes. Esta Biblia, que es la palabra de Dios, igual que la que tienes tú ahí. Ustedes la ven aquí ahora, ¿verdad? ¿La ven aquí? Sí. ¿La ven aquí? No la ven. Pero sabes que tengo algo aquí. Porque hay un bulto ahí. ¿Sí o no? Escuchen esto para que entiendan qué es tener fe. La fe, o sea, tener fe es que la gente sepa, vea, entienda, comprenda de que tú cargas fe. Eso es tener fe. La fe siempre evidencia lo que es Dios. Porque es un bulto que tú tienes. Es una carga que tú tienes contigo. Y la gente, aunque no lo ven físicamente, con sus ojos físicos, lo ven en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, él es un cristiano, él es un hijo de Dios. Porque la gente allá afuera dice mucho, este es cristiano, muchachos, mira lo que hace. ¿Eso es fe? ¿Ustedes creen que eso es fe? Eso no es fe. Eso es hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué cosa es tener fe? Que la gente vea de que tú tienes fe en la palabra. ¿Están acá? Eso es fe. Qué lindo. Número 3. La fe, escucha esto, tener fe, esa fe teme siempre a la palabra de Dios. ¿Qué es tener fe? Teme siempre a la palabra de Dios. ¿Cuándo están acá? No digas malas palabras. La fe siempre teme a que cuando te viene el pensamiento de decirle una mala palabra a alguien, ahí está la fe y te dice, no digas eso. Eso es tener fe. No hacer lo malo, eso es tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. La fe siempre ha sido la gracia de Dios a los hombres. Número 5. La fe es una señal de Dios en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Les hago una pregunta. Y es una pregunta doctrinal. Escucha esto. Y es una pregunta doctrinal. No hay mucha evidencia en la Biblia. Hay muchas opiniones, pero no hay mucha evidencia. O no hay casi evidencia. O sea, lo que hay solamente son especulaciones. La señal que puso Dios en Caín para que cualquiera que lo hallare no lo mataren, ¿cuál fue? Dice la Biblia que Caín, cuando salió del huerto del Edén, de la presencia del Señor, dice, esto se llama errante, hombre errante. Y un hombre errante es una persona que vaga sin dirección y sin fe. La señal que puso Dios en Caín es que aunque lo echó de su presencia, lo echó con fe en él todavía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque Caín, aunque cometió el pecado que cometió, muchos piensan que la descendencia maldita es la que viene de Caín.
Hay muchos ejemplos en la Biblia con respecto a eso y hay muchos que no. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Escucha esto. Caín, aún después que cometió el pecado que cometió, le dijo a Dios, grande es mi pecado para que sea yo otra vez restablecido en tu presencia. Y por eso mismo, cualquiera que me halle por aquí para allá me va a matar. Y Dios dijo, es verdad, porque ese es grande tu pecado, pero voy a poner una señal en ti y te voy a dejar todavía con fe y esperanza en mí. Esa es la señal que Dios puso en Caín. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque estaba afuera, errante, empezó a errar por ahí, todavía le dejó fe y esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Jehová de los ejércitos. Esa es la señal que se cree que Dios puso en él. Amén. Para poder tener fe necesitamos entender mejor Hebreos, lo que acabamos de leer, Hebreos 11.1. Amén. No porque Hebreos sea 11.1 y hable de la fe, quiere decir que está separado del contexto del capítulo anterior, del capítulo 10. Vamos a leer Hebreos 10, del 35 al 39, Marixa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escucha, entiendan, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escucha, entonces, entiendan que dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, hacer la voluntad de Dios es vivir en fe. Quiere decir que si usted tiene fe, usted va a obrar en la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. Cualquiera que diga tener fe y no obra en la voluntad de Dios, esa fe que tienes hasta el instante es una mentira que está diciendo. Porque el que dice que le conoce debe andar como él anduvo, porque si no anda como él anduvo, el tal es mentiroso. En otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Entonces, para obtener la promesa, ¿qué necesitamos? Hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios ¿es estar sin hacer nada o es hacer algo? ¿Están acá? Es hacer algo. Es vivir haciendo algo. Para Cristo, para ti, para los hermanos. Ya no busco lo mío propio, sino busco de quién, lo de los demás. Dice la Biblia que eso hace la voluntad de Dios. Eso es tener fe. ¿Sigue, Marix? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escucha. Entendiendo, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quién es una persona que retrocede en la fe del Señor? Aquella persona que tú ves hoy, que un día hizo la voluntad de Dios y ya hoy no la está haciendo. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos, ¿para qué? Para salvación del alma. Y ahora aquí entonces entra la expresión de es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la demostración de lo que se espera, la convicción de aquellas cosas que no se ven. ¿Ustedes entienden qué cosa es estar convencido? Una persona convencida en su fe muestra que está convencido en su fe. Una persona convencida muestra que está convencida en su fe. ¿Cuántos dicen amén? Aún estés en el error. Aún estés en el error. Tu fe te lleva. Llega un momento en tu vida. Escucha esto, llega un momento en tu vida donde no es que tú dices que tienes fe. Escucha esto que te voy a decir. Sino es que la fe que tienes te lleva a ti. Tú no tienes que llevar la fe, porque la fe no es para que tú la lleves. La fe es para que te lleve a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás acá? La fe te carga, la fe te lleva, la fe te mueve, la fe te hace hacer la voluntad de Dios. Eso es fe, hermano mío, eso es tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo.
Entonces, la fe tampoco es de este mundo. ¿Y cuál es el propósito de Dios con la fe? Dios quiere que estemos en este mundo, pero no quiere que seamos de este mundo. Porque la fe no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el propósito de Dios con la fe. Todo aquel que dice, escucha esto, todo aquel que dice creer a Dios o en Dios debe mostrar lo que dice. ¿Por qué? Si no, lo que dices es mentira. Si usted dice que cree en Dios y sus obras no muestran de que crees en Dios, hay un problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esto fue lo que nos enseñó Jesucristo. Vamos a verlo ahora más adelante. Nota el versículo 6 de Hebreos 11. Para que entienda por qué o cuál es el propósito de Dios con la fe. Marisa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, el propósito de la fe de Dios en nuestras vidas, si dices creer en o en Dios, la fe es para que agrades a Dios. La fe no es para que andes haciendo lo que te da la gana. Si tú dices que tienes fe, escucha, que tienes fe, y no andas haciendo lo que le agrada a Dios, lo que tú estás diciendo es mentira. Hasta que no haya un arrepentimiento en esa persona y vuelva a enderezarse por los caminos del Señor, lo que está diciendo es mentira. Porque lo dijo yo, no lo dice la Biblia. Jesucristo dijo con su boca, ya no es Pablo escribiendo. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no haces lo que te digo. Sencillo. Entonces, ¿qué cosa es no tener fe y decir que tienes? Es estar haciendo lo que no le agrada a Dios y decir que tienes fe. Eso no es fe. Entonces, tener fe, ¿cuál es el propósito de la fe de Dios en nosotros? Agradarle. Porque sin esta fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el propósito de la fe es agradarle a ¿quién? A Dios. Y la Biblia dice que nosotros como sabios que debemos de ser, debemos de estar comprobando lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Señor, ¿te agrada tal cosa? No me agrada. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿te agradará que haga esto? No. Llega un momento que ya no tienes ni que preguntarle al Señor qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. ¿Sabes por qué? Porque conoces lo que dice la Biblia. Y tú simplemente por la fe en eso te mueves por lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es tener fe? Hacer lo que dice la Biblia. Hacer lo que dice la palabra. La palabra dice, no dejen de congregarse por cualquier tontería. Usted puede dejar de congregarse por una emergencia. Usted puede dejar de congregarse por cualquier emergencia física o personal o familiar. Escucha esto. Es válido. Pero si usted se deja de congregar porque estás en el mundo, usted se deja de congregar por un novio, un marido, un querido, un no sé qué, eso no es fe de Dios. Si usted se deja de congregar por un trabajo, eso no es fe de Dios. Usted no está obrando en fe. Usted no tiene fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. ¿Qué es tener fe? La número 6. Y esta es la más importante que quiero que entiendas. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué es tener fe? Tener fe conoce lo que cree. ¿Estás escuchando, Roberto? Tener fe conoce lo que cree. ¿Tú quieres ver a una persona que tiene fe? Una persona que conoce a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tiene fe, usted es fiel a Dios en todos los sentidos. Cuando tienes fe, no cuando dice que crees, cuando tienes fe, usted es fiel a Dios siempre en todas las cosas. La fe que no es verdadera es ignorante y siempre adulterará la palabra del Señor. Eso fue un pensamiento mío. La fe ignorante siempre es ligera, es débil y siempre va a adulterar la palabra del Señor. Vamos a ver algo profético. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6.
capítulo 3, versículo 3 al 6, Marisa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Para un momentico. Entiendan esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. La palabra esperanza se puede traducir como fe también en Él. Amén. Entonces, aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué significa? Que todo aquel que cree en Jesús y ha conocido a Jesús, se purifica a sí mismo como Jesucristo es puro. ¿Sigue leyendo? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? ¿Infringe qué? También la ley. Infringe también la ley. Entonces, ¿qué está queriendo decir el apóstol Juan? Que si tú dices que eres cristiano, porque si tienes esta esperanza en Él, te vas a purificar como Él es puro. ¿Cuál es la pureza que había en Jesús? Obediente al Padre, nunca falló. No sé si están acá. Siempre se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Fue débil porque tuvo hambre. Se cansó. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa en algún momento. Pero esa es la esperanza que hay en Jesús, porque Jesús es el autor y que es consumador de la fe. Por eso es que el apóstol Juan dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que hace pecado infringe también la ley. ¿Sigue leyendo? Pues ahora, perdón. ¿Qué es pecado? Escucha esto, ¿qué es pecado? Porque lo dice la Biblia. Pecado es aquel que sabe que tiene que congregarse por la fe y no lo hace. Es pecado, dice la Biblia, no lo digo yo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. El que hace las cosas sin fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es tener fe? No es decir que tiene fe, ¿qué es tener fe? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para un momentico. Vuelve a leerme otra vez el versículo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Pero el que peca y anda haciendo lo que le da la gana, ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, como número 6, ¿qué cosa es tener fe? Conoce lo que cree. Entonces, el Cristo que tú me estás diciendo que tú crees, de tu boca es un mentiroso. Y tú estás blasfemando el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto está duro lo que le estoy diciendo, pero es la verdad de la Biblia. Porque no es cualquier cosa decir soy cristiano, porque hoy se ha convertido en una cultura decir que soy cristiano. Hoy se ha convertido en una cultura, una filosofía más, decir soy cristiano, y andas haciendo lo que te da la gana. Andas metido en el mall, andas metido en la discoteca. No digo nada que no haya malo en el mall. Yo voy al mall, me compro perfume, me compro una ropa. No digo, estoy hablando en el sentido equivocado de tu vida. Andas haciendo cualquier cosa menos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? No sé si entienden lo que estoy diciendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o están un poco perdidos? La fe verdadera, aquí dice esto, la fe verdadera jamás llevará el hombre al pecado. Eso dice ahí. La fe verdadera en Jesucristo jamás te llevará a ti que has creído y fuiste libertado del error, el engaño y la mentira. Te llevará al pecado otra vez. Jamás. Eso es una mentira del diablo. Por eso es que siempre le digo, el que quiere pecar, peca porque le da la gana de pecar, porque le da lugar a la concupiscencia, porque no conoce las Escrituras. Y si no conoce las Escrituras, no conoces a Cristo. Entonces, la fe verdadera jamás llevará el hombre al pecado o al mundo nuevamente. ¿Por qué? La fe de Dios es una revelación muy profunda en el corazón del hombre. ¿Por qué? La fe de Dios en el hombre fue diseñada para que tú y yo agrademos a Dios. Por ende, la fe de Dios jamás puede llevar al ser humano, ni a la mujer, ni al hombre, lo va a volver a llevar al pecado. Porque si Jesucristo te saca de aquí y te pone aquí, Él jamás permitirá de que si tú estás en Él, vuelvas a regresar aquí. Si regresas fue porque te dio la gana. Y en la misericordia de Dios, si Él le da la gana de meterte, te volverá a meter otra vez. Pero no es fe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
fe, escucha esto, fe, siempre retiene con firmeza el mandamiento y la promesa de Dios. ¿Qué es tener fe? Tener fe siempre retiene con firmeza el mandamiento y la promesa de Dios. Tener fe, escucha esto, tener fe nunca se olvida de las palabras del Señor. Vamos a ver, escucha esto, vamos a ver. Porque hay una historia en la Biblia, yo creo que ustedes se la saben, que es la historia de Elí. ¿Ustedes saben quién era Elí? Un sacerdote que tenía 2 hijos. Amén. Y estos 2 hijos empezaron a hacer lo que les dio la gana. Y Elí, siendo sumo sacerdote del tabernáculo, no reprendió a sus hijos, ni los corrigió. Y por eso fue que Dios tuvo que levantarse a Samuel. Y le dijo a Elí: voy a remover tu sacerdocio, por cuanto no retuviste, porque no corregiste a tus hijos. Y empezaron sus hijos a hacer lo que les dio la gana. ¿Qué le pasó a Elí? Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Qué le arrastró? Pecado y maldición. Por eso que el Nuevo Testamento dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Elí no corrigió. Tú y yo no corregir las cosas que necesitamos corregir en nuestras vidas. No corregir a nuestros hijos. No corregir a los hermanos. Y permitirlo quizás en tu vida o en tu corazón te llevará a germinar un pecado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Oseas 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió. Venid y volvamos a Jehová, porque Él, ¿qué dice? Nos arrebató y nos curará. La palabra arrebatar significa tomar de un lugar y llevarlo a otro. Amén. Por eso es que nosotros seremos arrebatados de este lugar y seremos llevados al cielo. Dice, nos arrebató y nos llevará a otro lugar y nos va a sanar. ¿Sigue? Hirió y nos vendará. Dice, hirió y nos va a vendar. ¿Sigue? Hasta el 3. Nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Escucha, miren la bendición, escucha esto, miren la bendición de ser restaurados, de ser perdonados por Dios, de habernos arrebatado del mundo y habernos puesto en su presencia delante de Él. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. Sigue leyendo, Maris. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Para un momento. Ahora, dice el Señor, profetizando en el profeta Oseas, o con el profeta Oseas, que después que Dios te arrebató, después que te sanó, que te restauró, que te curó, que te puso en el lugar correcto, que es la iglesia, como iglesia, como pueblo de Dios, te puso en la iglesia, dice que te puso para que conocieras, y conoceremos y proseguiremos a conocer ¿a quién? A Jehová. Porque el que conoce a Dios es el que verdaderamente fue perdonado por Cristo. Si usted todavía en su cuerpo no ha recibido el perdón, si usted no siente en su cuerpo el perdón de sus pecados, hay un problema. ¿Cuántos han sentido en su cuerpo el perdón de sus pecados? Yo los he sentido en mí. En mi cuerpo, escucha esto, en mi cuerpo carnal, yo he sentido el perdón de mis pecados. Yo he sentido la restauración de Dios aún en mi cuerpo carnal. Y por eso es que vivo en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es eso? Eso es tener fe. ¿Sigue, Marisa? Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Se acuerdan cuando predicamos de eso? De la lluvia temprana a la lluvia tardía. Amén. Dice, como el alba está dispuesta, dice, dispuesta a su salida. ¿Qué es eso? De que va a salir. Aunque el diablo diga que no, el alba va a salir todos los días por la mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué sugiere? La bendición de Dios. Va a salir. Pase lo que pase, el alba va a salir. La luz va a volver a resplandecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oseas 4:6. Para que entiendan algo, ¿qué es no tener fe? Porque hay muchos que dicen que tienen fe. Amén. Vamos a ver qué es no tener fe. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para un momento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Al que le falta conocimiento es ignorante. ¿Sí o no? Vamos acá.
Pero mira lo que sigue diciendo ahora más adelante. ¿Qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora, no era que no tenían conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa palabra no traduce conocimiento en otras traducciones. Lo que traduce fue que le faltó devoción al pueblo de Israel. Para ese entonces le faltaba devoción con la palabra. A Elí le faltó devoción con la palabra. Ya no corregía a sus hijos. Y Dios le dijo, es necesario que antes que se apague la lámpara de Dios en este pueblo, yo me levante a un hombre. Y se levantó Samuel. Dice que Samuel ministraba a Dios en el templo y todavía no había conocido la palabra de Jehová, no se la había revelado. Y Dios lo llamó 3 veces. La primera, Elí le dijo, vete que no fui yo. La segunda, vete que no fui yo. Cuando la tercera, dice que Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Y le dijo, si te llama otra vez, dile, heme aquí, Señor. Habla, tu siervo te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Porque Elí ya se había dado cuenta de que Dios lo estaba desechando. ¿Por qué? Porque desechó el conocimiento. Le faltó devoción con el conocimiento de Dios. Y es lo que está pasando aquí también. Por cuanto desechaste ese conocimiento, lo tomaste, lo dejaste a un lado. Tú sabías lo que tenías que hacer y lo dejaste a un lado. Y mira lo que arrastra eso. ¿Sí? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren la maldición que trae el decir que conoces a Dios y decir que eres cristiano y no haces lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? O lo que deberías estar haciendo, perdón. ¿Qué es tener fe? Hebreos 4, 2 al 3, Marisa. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escucha, quiero que entiendan acá, porque esta es la parte donde vamos a cerrar. Vamos a leer otra parte en la Biblia y vamos a cerrar acá. Y quiero que entiendas esto, porque quiero que se te grabe en tu corazón esto hoy. Escucha esto. Dice, porque a nosotros, está hablando de la era de la iglesia, la era de la gracia. A nosotros también se nos anunció las buenas nuevas como a ellos. ¿Quiénes ellos? A todos los antiguos. Amén. Por fe es que tenemos que vivir. ¿Sí? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero la palabra no les aprovechó. Escucha esto, la palabra no bendijo, la palabra no libertó, la palabra no trajo nada positivo de parte de Dios porque no fue acompañada por fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, tener fe, la fe que es de Dios, siempre te va a llevar a agradar a Dios. Porque ese es el objetivo de la fe de Dios para con nosotros, que agrademos a Él. Y dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. A nosotros también se nos anunció las buenas nuevas como los antiguos. ¿Quiénes son estos? Todos los que vagaron en el desierto. Dios los sacó de Egipto con poder, con mano poderosa delante de Faraón. Vieron 40 años de milagro y se hicieron una becerra, un becerro, una vaca, un burro, una lechuza, no sé, en el medio del desierto. Y dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Dios le dijo a su pueblo un día, si Baal es tu Dios, pues que te libre Baal. Cuando clames a mí no te voy a oír. Cuando grites a mí no te voy a oír porque Baal es tu Dios. Mira a ver si Baal te puede librar. Baal no libraba a nadie, eso es una mentira. Baal no bendecía a nadie, eso es una mentira. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios siempre ha querido que tú tengas de Él? Es que si dices que tienes fe en Dios, le muestres al mundo que tienes fe en Dios. Y no que vivas por cualquier cosa. Amén. Decir que eres cristiano y estás en el mundo es decir que eres cristiano, crees en Jehová, pero tu Dios es Baal. En otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que tienes una becerra más, igual que la que se hicieron en el desierto. Que viste 40 años de milagro de parte de Dios. Viste pan caer del cielo. Viste la nube de día, el fuego de noche. Viste como Dios abrió el mar y el ejército de Faraón completo se quedó, pereció en medio del mar. Y al final te hiciste una becerra. Eso no es fe. Eso no es fe de Dios. Eso no es tener fe. ¿Sigue leyendo, Marisa? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Escucha esto. El pueblo de Israel
no entró en la promesa de Dios. Escucha esto. Aunque la palabra de Dios ya estaba dicha desde antes de la fundación del mundo. Y no entraron en la promesa de Dios a causa de su desobediencia, a causa de su poca fe, a causa de decir que creían en Jehová, porque es peor decir que crees en Jesucristo y no andar como Jesucristo. Es mejor que digas que no eres cristiano. Es mejor que digas que eres otro mundano más. Que eres otro mundano más, a que digas que eres cristiano y no actúas como un cristiano. O no vives como un cristiano. Te hiciste otra becerra. Te hiciste otro becerro. Tu Dios es Baal y tu Dios no es Jesucristo. Dice, sus obras estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Tu obra y la mía está acabada desde antes de la fundación del mundo porque el Evangelio es el mismo. Y vamos a leer, y con esto cerramos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Para un momentico. ¿Por qué es que la gente son salvas de la contaminación de este mundo? ¿Por el conocimiento de quién? De nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. ¿Sigue leyendo? Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Dice, enredándose otra vez en la contaminación del mundo, son vencidos. Escucha esto. No dice que no fueron salvos. No dice que no experimentaron, escucha esto, lo que es estar en la salvación. No dice que no lo experimentaron. Por eso yo no creo en aquellos que dicen que la salvación tú no la puedes perder. Si usted no guarda su salvación y te guardas íntegro delante de Dios, usted va a tener un problema el día del juicio final. Dice, estos habiéndose escapado, se escaparon de la contaminación del mundo, estuvieron en la presencia de Cristo. En la presencia de Cristo todo es puro, todo es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, habiéndose escapado de esta contaminación, enredándose otra vez en ella, son vencidos. La palabra vencido es que eso en lo que te volviste a enredar tuvo una victoria sobre ti y no Cristo tuvo la victoria sobre ti. ¿Sigue leyendo? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Sigue? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor fíjense que el apóstol Pedro no está diciendo de que no lo conocieron. El apóstol Pedro dijo, estos estuvieron un día y ya hoy no están. Están en el mundo. ¿Qué es eso? Eso no es fe. Usted nunca tuvo fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el ejemplo? Judas. Judas fue escogido por Jesús. Fue llamado apóstol. Permaneció, perseveró, o dice que antes se fue a su propio lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué es? ¿Fe? Eso no es fe. Si hubiera permanecido en la fe de Cristo, dice Juan, el que permanece en la fe de Cristo no peca. El que peca infringe la ley y no conoce a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y estar fuera de Cristo es pecado. El pecado te va a llevar al infierno. Y te va a llevar a tus obras antiguas, a tu carnalidad, a tu carne, a tu viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es tener fe? Aprende esto. ¿Qué es tener fe? Tener fe es haber llegado a conocer a Dios. ¿Ya lo conocemos? No, lo estamos conociendo. Lo vamos a conocer cuando vayamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Sigue Marisa el último verso. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca ¿qué? A lavarse otra vez en la porquería. No seamos perros ni seamos como los puercos. Seamos hijos de Dios, revestidos nuevamente con la fe que Él ha puesto en nuestros corazones.